Hola a todos y a todas. Soy María del Pilar Fernández Gallego y junto a mi compañero Carlos Sánchez Muñoz presentamos la comunicación apostando por la singularidad, distintas capacidades, la clave para la inclusión al 7º Congreso Mundial con Infancia y Adolescencia. En los últimos años, la educación inclusiva ha sido el gran reto a conseguir, quedando así establecida y marcada desde las normativas legales, pero también desde el ámbito social y sus características. La inclusión se ha consolidado como la pieza clave en los sistemas educativos, viendo en la diversidad un motivo de riqueza y de posibilidades. La sociedad actual debe hacer frente a diferentes problemáticas que deben ser abordadas por todos los ámbitos. En este sentido, desde hace décadas a la educación se le ha otorgado la responsabilidad de garantizar la calidad de la enseñanza y la accesibilidad de la misma para todo el alumnado, de forma que se reconozcan, valoren y respeten las necesidades individuales y con ello su diversidad. Para ello se han establecido una línea de evolución que ha existido entre diferentes modelos con los que se ha tratado esta diversidad, y es de importancia establecer sobre todo tres etapas más representativas. La primera de ellas estaba establecida desde la exclusión educativa, que se manifestaba como una forma genérica tanto en la falta de acceso al sistema educativo como por situaciones de marginación hacia alumnados con necesidades educativas especiales. Unida a esa cuestión aparecía la separación de individuos o colectivos del sistema común, lo que en general se planteaba como el sistema escolar paralelo, ya fuera en cuanto a otros centros o en aulas diferentes. Esta segregación, como fue llamado este modelo, se identifica con la estigmatización del alumnado al no valorarse socialmente por no seguir el estándar prefijado. Precisamente, posteriormente, en cuanto a este estándar, se postuló el modelo de integración como el principio organizativo del sistema educativo. La normalización en la que se basaba apostaba por la adaptación del individuo al entorno, aunque para ello ponía a su disposición ayuda en aquellas etapas más evolucionadas de este modelo. Esta tendencia establecía la igualdad de las condiciones del alumnado, pero debía ser el alumnado el que hiciera el esfuerzo para asimilarse a la norma. En este caso, de que esto no fuera posible, se le daban otras opciones, pero acababan por alejarlo del sistema educativo general. En cualquiera de estos sistemas no se daba una respuesta real a las necesidades existentes, sino que había que valorar, y hay que valorar en ese sentido, el avance que supuso la integración, pero con limitaciones. De esta manera se llega al último modelo, el modelo de inclusión presente en la actualidad, donde debe ser el entorno el que se modifique para alojar la diversidad, dando paso así a ese principio de inclusión, que tiene como meta la de generar las condiciones necesarias para que todo el alumnado pueda desarrollar sus capacidades al máximo, contando para ello con las herramientas y los recursos más adecuados. Pero, ¿qué es realmente la singularidad y cómo se lleva esto al ámbito escolar? En este sentido, una vez que ya hemos visto esos diferentes modelos y la atención que debe darse a la diversidad, vemos que cada uno de nosotros tenemos características únicas que nos hacen diferentes, no solo en aquellos casos en los que suponen necesidades educativas especiales. Es decir, cada uno de nosotros tenemos habilidades o capacidades diferentes que no por eso deben ser un motivo de exclusión o de discriminación, sino que la diversidad es precisamente la construcción que todos hacemos de forma unida a través de los rasgos individuales. Por tanto, podemos, en este caso, enunciar sin temor a equivocarnos que son precisamente nuestras diferencias las que nos hacen valiosos, mostrando así la importancia que tiene esa singularidad. Es verdad que esta característica, esta singularidad, encontraba grandes dificultades para establecerse y atenderse desde los modelos educativos más tradicionales, caracterizados precisamente
por la rigidez en cuanto a los contenidos y por la falta de adecuación. Estaríamos hablando aún de modelos que no se corresponden con el modelo inclusivo por contar con evaluaciones estandarizadas, incluso con etiquetas dentro de las normas que limitaban así el desarrollo de las habilidades o capacidades de los distintos tipos de alumnos o en general de todo el alumnado. Era, por tanto, un elemento clave el que el estudiante fuese el que se adaptara al sistema y no al contrario. De este hecho sacamos la idea de la segregación de aquellos que no cumplían con esos estándares normativos y por tanto que en ese sentido se veían segregados o separados del sistema educativo ordinario. Pero eso nos lleva a preguntarnos, en aras de ese cambio o modificación, qué es en sí la educación educativa y cómo se relaciona directamente con esa singularidad, precisamente a través del valor y del reconocimiento de la riqueza que supone esos rasgos distintivos de cada uno de los estudiantes. En el caso de la inclusión educativa, hemos dado el salto hacia aquel en el que el entorno y el contexto es el que se modifica para poder atender a todos y cumplir así con esas demandas de las necesidades propias de cada individuo. Esto solo es posible si además tenemos en cuenta elementos o acciones como la participación activa en aras de ese sentimiento de pertenencia que lleva de esa manera a una sociedad inclusiva globalizada y desde luego al reflejo que estas dos cuestiones tienen sobre el ámbito educativo. Para ello va a necesitar que se eliminen las barreras físicas, pero también las personales o las propias puestas por las instituciones. Eso garantiza la educación de calidad para todos al atender a la diversidad y darle a cada uno, cumplir con las demandas que cada uno puede presentar en el ámbito educativo. Los beneficios que tiene la inclusión son palpables a simple vista, pero también cuando nos centramos más desde el punto de vista pedagógico o educativo, vemos que la inclusión respeta esos diferentes ritmos, incluso la diversidad de estilos de aprendizaje, a la vez que promueve las situaciones de equidad y de justicia social, dando apoyo y dotando de recursos y herramientas a todos aquellos que lo necesitan, no solo por sus necesidades educativas especiales, sino en general en torno a las habilidades y capacidades que cada alumno o alumna posee. Eso va a suponer el desarrollo de la empatía y el respeto hacia la diversidad, viendo que ambas lo que hacen es enriquecer el proceso educativo y además tiene una incidencia directa sobre la composición de la sociedad, al ser esta una sociedad plural que se ve representada también en su sistema educativo. En cuanto a la atención de el nuevo sistema educativo inclusivo, vemos que se pueden establecer distintas metodologías que cumplan con ese enriquecimiento y con esa atención a la diversidad, situándose entre las principales el aprendizaje cooperativo. La utilización de metodologías que no implementan la competitividad, sino la colaboración, hace que decidirse por este tipo de metodología, como es el aprendizaje cooperativo, se argumente sobre 4 ventajas clave, siendo esto pues que es una metodología que aprovecha la diversidad como recurso, que potencia el aprendizaje de todos, a la vez que mejora el conocimiento, incluso entendiendo que no solo se produce para algunos estudiantes, sino que en general es una forma de uso para todos los estudiantes que favorece de esta forma la participación y la interacción, lo cual mejora las relaciones sociales. Además, en el caso de la potencialidad que tiene el aprendizaje cooperativo, debemos valorarlo en 2 áreas diferentes. La primera de ellas es la que se utiliza como una metodología para el aprendizaje, es decir, la forma en la que se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Pero además existe una segunda como una estrategia organizativa en la que se promueven las interacciones positivas entre el alumnado y sobre esta opción se desarrollan distintos modelos de metodologías inclusivas como son el trabajo por proyectos, los talleres, los rincones de aprendizaje, los centros de interés, los grupos interactivos o los agrupamientos flexibles. Todas ellas, como digo, metodologías inclusivas basadas directamente en el aprendizaje cooperativo.
De la misma forma, entre las claves que podemos ver en el desarrollo de estas metodologías por la inclusión basada en la singularidad, vemos que su personalización de la enseñanza supone el fomento de la autonomía, de la participación activa de todos los miembros, pero también el valor de las fortalezas individuales. En este caso, se enuncia o se acaba con esa competitividad presente en la aula en la que solo se atendía a los mejores, sino que ahora se basan en los valores de cooperación. De la misma manera, en líneas generales, la singularidad podemos verla como el punto de partida para esa inclusión al reconocer características diferentes. De esta manera, también vemos que la diversidad enriquece ese aprendizaje al tener habilidades distintas que pueden ser usadas para el desarrollo de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, no debemos olvidar que la educación inclusiva es un derecho, todos tenemos derecho al acceso a una educación de calidad y que todos aprendemos mejor cuando aprendemos juntos. En líneas generales, además, la utilización del aprendizaje cooperativo pone de relieve una vez más la importancia de la singularidad, estableciendo y postulándose como un modelo de inclusión centrado en la interacción, la participación activa, la corresponsabilidad y el desarrollo de competencias socioemocionales. El valor de la diversidad es precisamente el germen para una inclusión real.